acompañen esta tarde. Muchísimas gracias por venir a un acontecimiento importante que es el que honra hoy a la facultad con la visita de René Pollone y Susan Biondi, que nos hacen favor Susel y René de visitarnos para presentar pues un poco sus proyectos previo a la presentación mañana de un libro que hizo Arquine y que se presenta mañana viernes. El libro no podía adelantarse a su bautizo oficial, a la inauguración del viernes, pero sí vienen ellos, digamos, como adelantados para platicarnos de la arquitectura en Perú, de sus propias trayectorias, y para ello nos acompaña Pipola Gómez, querida amiga, también arquitecta de la facultad, y que es quien hizo el favor de triangular la posibilidad de que Susel y René nos acompañen. Estamos muy honrados de su presencia. En nombre de la Facultad de Arquitectura les doy la más cordial bienvenida, también a nuestro querido público, a las y los estudiantes que están con nosotros esta tarde, y esperamos que nuestro director pueda desafanarse de algún otro compromiso previo para venir a cerrar la mesa. Por lo pronto, tienen ustedes, Pipola en concreto, como moderadora, la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Male. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, estoy muy contenta de que estén René y Susana aquí. Y bueno, ¿sí se escucha? No sé cuándo me escuchan también. Y bueno, a mis alumnos y alumnas, bienvenidos, qué bueno que vinieron, porque les comentaba justo a René y a Susel que yo normalmente tomo como ejemplo la obra de ellos cuando los pongo a hacer algún análisis de caso de estudio, porque siempre he considerado que es una obra excepcional, de muy buena calidad, hecha con muchísimo amor. Yo conozco a René y a Susel de distintos ámbitos. El primero fue en el ámbito académico, estuvimos juntos en la Ricardo Palma, así las dos fuimos alumnas de René. Luego tuve la oportunidad de trabajar con ellos también, estando en Lima, y a partir de ahí surgió una amistad que hasta la fecha sigue, 20 y tantos años después, seguimos siendo muy buenos amigos. Y cuando me dijeron que venían, que les iban a publicar el libro en Arquine y que venían a la presentación, lo primero que dije es, claro que los voy a invitar a dar una charla. Primero lo pensé al taller 3, a mis alumnos, porque además estudiaron el caso de la vivienda de René y de Susel. Y platicando con Male, dijimos, no, pues mejor lo abrimos a la facultad, aprovechar que ya están aquí, porque de verdad es un placer escucharlos hablar. Son arquitectos de corazón, ven la vida a través de la arquitectura, saben vivir muy bien la vida, y creo que eso los hace también muy buenos arquitectos. Hemos coincidido en muchos viajes y pues siempre es eso, disfrutar de la vida para poder hacer una buena arquitectura. Son poetas, son técnicos, son muy buenos amigos. Entonces pues espero que aprovechen muchísimo la charla, porque de verdad vale mucho la pena escucharlos, y estoy segura que se van a enamorar de estar estudiando arquitectura y de conocer la obra de René y Susel. Bueno, buenas tardes. Estamos enormemente felices de estar en esta gran universidad, que es una luz en Latinoamérica, en esta fantástica facultad y en este precioso edificio y preciosa biblioteca. Bueno, así que enormemente agradecido por esta invitación. Nosotros hoy vamos a hacer una charla, somos profesores de diseño y de la maestría en territorio, sostenibilidad y paisaje de la Católica Susel, y así que y simultáneamente con nuestro trabajo docente tenemos una oficina de arquitectura. En ambos temas trabajamos muchísimo, con mucho énfasis en los procesos de sostenibilidad. Creo
que la palabra arquitectura sostenible debe ser provisional, porque la arquitectura del siglo XXI implica la responsabilidad de la sostenibilidad, ¿no? Parece que eso es una especie de muletilla para llamar a la atención a los arquitectos para que cuidemos todo nuestro trabajo. Yo diría que hoy hay una especie de reencuentro entre ética y estética basado en estos elementos de la sostenibilidad, de cuidar el planeta, de estas responsabilidades ampliadas que tenemos. Cuando se inicia el movimiento moderno, también fue un tema ético-estético, cuando Loss plantea el ornamento de Lito, no dice que los ornamentos son feos, lo que dice es que había que gastar dinero haciendo vivienda social. Entonces, en este reencuentro, esta conjunción, se genera un lenguaje que todos conocemos, esto es producto del lenguaje moderno, y hoy, herederos también del lenguaje moderno y de las particularidades de nuestros lugares, de nuestros lugares comunes. Entonces estamos trabajando todos en repensar cómo producir arquitectura y cómo aprender desde los proyectos en eso. Y bueno, entonces lo hacemos en las clases que hacemos en la universidad y en la práctica profesional. Ayer, Miquel Adrià, hicimos una charla parecida a esta, pero con otros proyectos. Nosotros éramos alumnos muy chiquitos. Decía una cosa que sí nos parece importante hacer énfasis. Nosotros no trabajamos desde el borde, cosa que es fascinante, trabajar desde los bordes, ¿no? Trabajamos desde la centralidad de producir arquitectura en el mercado, o sea, hacemos vivienda para inmobiliarios, hacemos hoteles, hospitales, universidades, en fin, desde encargos específicos. Y entonces nos gusta pensar en dar la batalla con edificios y con arquitecturas y con paisajes que están siempre restringidos por situaciones de presupuesto, por situaciones de reglamentos, etcétera, etcétera, y a pesar de ello tratar de encontrar unas ciertas fisuras que nos permitan trabajar en eso que queremos y pensamos. Bueno, nada, yo también quiero agradecer la linda presentación que nos han hecho aquí y el acogernos en este maravilloso lugar. Nada, vamos a compartir con ustedes esto, cómo hacemos nosotros arquitectura, cómo la vivimos, como dice Pipola. De hecho, nuestros hijos se quejan de que vivimos la arquitectura demasiado, ¿no? Ninguno es arquitecto porque es como que qué cansancio que vivan así la vida todos los días. Pero sí, creo que la vivimos todos los días y vemos a través de eso, ¿no? Entonces, como dijo René, Pipola comentó que nos conocimos en la Universidad Ricardo Palma cuando yo estudiaba ahí y René empezó a enseñar, pero ahora ambos somos profesores de la Universidad Católica, de la Facultad de Arquitectura, y yo profesora y miembro del comité directivo de la maestría en Arquitectura, Urbanismo y Desarrollo Territorial Sostenible. Y entonces vamos a contar un poquito la conjunción entre lo que pensamos y hacemos desde la academia como profesores y cómo eso nos alimenta en la práctica profesional y viceversa, ¿no? Y empezamos desde una mirada del paisaje peruano o de los paisajes peruanos. Nos vamos a ir turnando. Bueno, México y Perú se parecen mucho. De hecho, son ambas la cuna de grandes civilizaciones previo a la llegada de los españoles y no. Bueno, yo soy argentino, pero con 34 años en Perú, así que menos en el fútbol, en todo lo demás, soy argentino, ¿no? Entonces, nos encontramos en el Perú, igual que en México, con unos paisajes muy diversos, desde la selva, vamos pasando, el desierto, los pequeños valles costeros muy limitados, la sierra, las montañas, y tenemos una cultura en la cual
de habitar, de construir territorio y paisaje cultural de más de 5.000 años. Voy a hablar de culturas precolombinas, porque son tantas. Entonces, estas culturas precolombinas construyeron un territorio y una capacidad de gobernar ese territorio a partir de generar caminos y de expandir el agua. La ingeniería hidráulica para mí es uno de los mayores legados de la cultura precolombina. Esto permitió generar a partir de eso una serie de andenerías agrícolas y extender la capacidad agrícola en todo el territorio. Realmente es impresionante, uno va por donde sea y hay la siguiente, y eso hay, o sea, eso es un paisaje cultural agrícola. La intervención del ser humano en el territorio ha sido muy importante y de grandes obras. Sin embargo, y aquí creo que la gran diferencia, y empieza la idea de sostenibilidad o de insostenibilidad, es a partir de una cosmovisión en el cual el ser humano no se escinde de la naturaleza. Hay una simbiosis entre actuar sobre el territorio y sobre la naturaleza, pero enormemente cuidada. No creo que hubiera la palabra sostenibilidad, sino que era un hecho trabajar en torno al cuidado de esa naturaleza. Posteriormente llegan los españoles con toda una cultura enorme y rica, y al final somos un mestizaje de esos. Sin embargo, trayendo como la cosmovisión simplificada de Occidente, es decir, judeo-cristiana, donde evidentemente la pérdida del paraíso bíblico no es otra cosa que la escisión del ser humano en relación al conjunto de la naturaleza, y el ser humano se posiciona como amo de la naturaleza. Son dos visiones sumamente diferentes. Justo estoy haciendo un trabajo de doctorado en eso, que se llama Operar el Suelo. Entonces, a partir de estas diversas operaciones del suelo, empieza una génesis de insostenibilidad. A medida que esto va avanzando, seguimos. Bueno, estas son todas cosas. Esto es Maras, está activo el día de hoy. Son unas salinas en Cusco maravillosas. Ahí va y uno compra sal. O sea, todo este patrimonio no es solo museográfico. Las comunidades campesinas siguen habitando y viviendo, manejando el agua, manejando el suelo, modificándolo, etcétera, con enorme cuidado. Hay también, junto con esta modificación del suelo productivo, aparecen los templos, ¿no? Hitos, está Aral, están, bueno, N cantidad, solo en Lima hay unas 540 huacas, ¿ya? Entonces nosotros convivimos todo el tiempo con este patrimonio al que desde hace un tiempo atrás los arquitectos en el Perú estamos tratando de revisar y de tratar de hacerlo más convivial y que vuelva a asumirse en la memoria colectiva de la ciudadanía. Entonces, esto también es otro monumento, pero fíjense, siempre todo el tema religioso está imbricado con los valles productivos y con las cuestiones productivas. Eso es sumamente importante. Seguimos adelante. Bueno, ahora, estas son fotos de ahora, de la arquitectura que los arquitectos formales le llamamos informal, pero que es una arquitectura de la gente que va habitando. Entonces, esta foto me gusta mucho porque se va metiendo como el agua, ¿no? La gente empieza a ocupar lugares y lugares. Seguimos adelante. Aquí aparece en este formato la manzana que viene con los españoles y que requiere algo más de plenitud. Ese tema de requerir plenitud, Carlos y Decumanos, de los romanos, etc., es una fundación militarista, ¿no?, que permite esto. Y eso hace que los españoles empiecen a habitar en los valles, los pequeños valles, en lo plano, al costado del río. En cambio, las culturas precolombinas vivían en los cerros, ¿no? Estoy simplificando mucho porque hay
muchísima cantidad de cosas, ¿no? Esto es Lima, actual. Nosotros trabajamos, hacemos proyectos en todo el país. Algunas cosas vamos a mostrar desde Lima ahora. Y fíjense cómo estas manchas urbanas se siguen subiendo, ¿no? Entonces, claro, nos inventamos reglamentos y cosas muy estrictos para el 30% de la población, ¿no? Bueno, entonces René ha mostrado una serie de paisajes, primero paisajes, algunos naturales, ahora no sé si queda alguno natural, y luego muchos paisajes culturales, ¿no? Estos intervenidos por, digamos, el habitante peruano a lo largo de los siglos. Y luego paisajes muy actuales, Lima en el borde del mar, es una ciudad del litoral, y Lima en su extensión, primero como estos deditos que van subiendo así como entre los resquicios de las montañas, y luego esa gran Lima que se va extendiendo y se sigue extendiendo en el territorio, es bastante incontrolable, ¿no? Entonces estamos viendo como esos paisajes culturales hasta el día de hoy. Y nosotros tratamos como de entender el paisaje, ese paisaje cultural producido sobre el paisaje natural, que no es otra cosa que esa antropósfera, ese mundo que hemos construido sobre la biosfera como ese ecosistema global que nos soporta, ¿no? Y estos esquemitas son reconstruidos a partir de Young, ¿no? que nos dice en un momento que ya estamos en una fase de la biosfera en la que la antropósfera le ha ganado a la biosfera, es mucho más grande y mucho más potente que esa biosfera que la soporta y que la sostiene. Entonces que tenemos que reaccionar y construir de otro modo ese paisaje cultural y esas relaciones con el paisaje natural de soporte, ¿no? Entonces nos vemos en una situación esta diferente de la fase 2 de la biosfera, de una antropósfera que tiene que ser más cuidadosa y de una ética, ¿no? De una responsabilidad de cómo actuar en este planeta que llamamos ética de tercera generación o ética de la sostenibilidad, ¿no? Como decía René, queremos hablar de sostenibilidad o de arquitectura sostenible como modo de llamar la atención de que hay que cambiar ciertas cosas en ese modo de actuar y de proponer qué hacer, y que ojalá en algún momento ya se llame como la buena arquitectura responsable de nuestra época tiene que ser sostenible, ¿no? Claro, a veces decimos que nos interesa más ser unos ciudadanos responsables que hacemos arquitectura, ¿no? Porque al final, igual, el espacio universitario es construir ciudadanía, ¿no? Número uno. Y además hacernos los mejores arquitectos posibles. Claro, y ver cómo hacer, claro, desde esa responsabilidad personal e individual, también esa responsabilidad profesional de quienes podemos decidir cómo se va a hacer algo, cómo se va a transformar algo, cómo se va a construir algo nuevo, ¿no? Y queremos tenemos la Universidad Católica me ha publicado un libro sobre ensayos sobre justamente la arquitectura sostenible como una cuestión de evolución, ese es el título, para tratar de no ser esa humanidad en esta gráfica así como de cómic, de una humanidad así como sin pistas de qué es lo que hay que hacer y un planeta que no nos quiere soportar así como estamos actuando, ¿no? Y en ese sentido tratamos de plantear como cuáles son las capas de complejidad que debe asumir la arquitectura como proyecto, como propuesta, como edificio que reacciona al medio, y planteamos esta especie como de escala. En principio, una arquitectura bioclimática que responde al lugar, al clima, para, mediante estrategias simples de diseño, reaccionar a las condiciones de sol, viento, materia e intercambios de calor para hacer edificios más eficientes, simplemente, que consuman menos energía porque funcionen mejor con las energías del lugar, ¿no? Como un siguiente paso, si estamos ya atacando, digamos, la eficiencia energética, podríamos hablar de una arquitectura ecológica que se preocupa un poco más allá, también de otros modos de reducir consumos energéticos, de generar menos emisiones. Ahora están muy en el candelero los edificios de neto cero carbono, neto cero energía, y luego ir agregándoles capas de complejidad, ¿no? Más allá de lo ecológico, también como cómo uso recursos como el recurso suelo, que para nosotros es un tema muy importante en cada proyecto, porque el suelo es un recurso muy escaso que normalmente lo tomamos solo como metros cuadrados a construir y no como recurso vital. Luego aspectos ambientales, digamos, más integrales y holísticos, no solamente cuantitativos, como podría ser en términos ecológicos, sino cualitativos, en términos de las calidades del ambiente habitado, tanto local como global. Y luego
hacer hincapié en que sostenible no es solo todo lo ambiental y ecológico, sino también lo cultural y social, ¿no? Recuperar también tareas pendientes en torno a lo social, por ejemplo, vivienda social, u otros temas que tenemos todavía como responsabilidad también arquitectónica y urbana. Listo, dale nomás. Entonces, ¿cómo pensamos hacer arquitectura? Y acá citando a Sumter, hacer arquitectura significa plantearse una misma pregunta, significa hallar una respuesta propia mediante una serie de aproximaciones y movimientos circulares. Quiere decir que nunca es un proceso lineal, ¿no? Ni un caminito recto que es fácil de hacer, sino siempre cuestionarse, pensar qué es lo que... en qué se puede hacer un aporte, cuáles son las posibilidades, las oportunidades en cada situación y tratar de asirlas y llevar a través de eso la arquitectura a un buen término, digamos, a una situación como de equilibrio y de armonía con el lugar, ¿no? Y para eso es, como primer paso, entender el entorno, ¿no? Y luego los demás pasos van dando vueltas en sí mismos. Como segunda posibilidad, pensar cuáles son las lógicas de intervención en ese entorno y luego, yendo y viniendo, cuáles son las estrategias ambientales que podemos plantear y las estrategias para generar bienestar para sus propios habitantes, unos como de escala más global y unos de escala más local. Bueno, eso nos lleva a tener como mapita, ayuda de memoria de todas las cosas a tener en cuenta para un proyecto, pero no se preocupen, no vamos a entrar en eso, ni siquiera se puede leer. Y que no es otra cosa que el qué hacer primero y después encontrar cómo hacerlo, ¿no? Y cómo hacerlo tratando de añadir estas capas de complejidad en el proyecto, que es lo que les comenté hace un ratito de esta escala, y que, bueno, finalmente esto lo venimos trabajando hace muchos años y nos damos cuenta que casi estamos como insertos en esta misma línea de tratar de abordar estos ODS que tenemos ahora como meta, digamos, global, ¿no? Un tema especial en el que estamos muy metidos en los últimos años y tratando de ver su viabilidad en muchos proyectos que tenemos actuales es el uso de madera en la arquitectura. Y de hecho ese es un tema por el cual nuestro libro no es las páginas del libro no son en papel de madera, de pulpa de madera, sino son en papel de piedra. Por una opción ecológica de reducir el uso, digamos, de una madera producida de un modo no tan sostenible. Y sí, proponemos hacer edificios en madera. ¿Por qué? Porque hay una situación especial en Latinoamérica y que sucede también en el sudeste asiático, que son estas barritas acá amarillas, ¿sí? Estas son las barras de emisiones de carbono según regiones del planeta. Y Latinoamérica y el sudeste asiático tienen una condición bien diferente. Esas piezas amarillas de la barra, que es casi un tercio en Latinoamérica, corresponden a las emisiones por cambio de uso de suelo, ¿sí? Y cambio de uso de suelo mayormente, en el caso peruano al menos, es por cambio de uso de suelo amazónico por otros usos. Entonces, usar madera bien producida para la arquitectura le asegura una buena economía al bosque y por lo tanto evitar que sea arrasado para otros usos, como lo que está sucediendo ahora, ¿no? Claro, quizás hay unos puntos bien importantes en esto porque parece contradictorio usar madera de la Amazonía como insostenibilidad. Lo que tenemos en la Amazonía es una deforestación por minería informal, por agricultura, etc. Eso le pasa a Brasil, nos pasa a nosotros, a Colombia. Esa es una foto donde se ve la devastación por minería informal, con mercurio. Es un desastre social, ambiental, etc. Realmente hay hasta trata de personas, es un espanto. Entonces, hay muchas entidades a las que nosotros nos sumamos, un granito de arena, que están pensando en cómo generar una economía sostenible en la selva. Ya hay empresas certificadas. Entonces, por ejemplo, dentro de estos procesos se puede sacar un árbol por hectárea cada 20 años. ¿Ya? Entonces se elige el árbol, se lo clasifica, estas cosas. La diferencia, por ejemplo, que Chile lo hizo, es Chile deforestó todos sus bosques naturales y sembró pino. Entonces, eso es lo que no se debe hacer. O, por ejemplo, en Argentina, Uruguay, las papeleras siembran, en la zona de la selva, siembran eucalipto para generar papel. Pero claro, destruyen todo el ecosistema amazónico, ¿no? Entonces,
sí hay que generar una economía que reemplace la destrucción. Entonces esta pequeña escala en un gran territorio permite hacer eso. Entonces hay que fomentar una cultura sana del uso de la madera. Y por otro lado, las maderas amazónicas son maderas con unas resistencias espectaculares, entonces no tiene mucho sentido, por ejemplo, ahora lo que se usa en Perú, cuando se usa madera, muchas veces es pino que viene de Chile, ¿no? que es una madera blanda. Entonces, claro, empecemos a usar maderas locales bien producidas para darle esta fortaleza a nuestros bosques que pueden resistir estos otros usos que destrozan los ecosistemas amazónicos, y que además son ideales para la construcción, ¿no? Estructural, no para otros usos. Por ejemplo, ahorita la madera que se produce en Perú ya se está produciendo más, madera con certificación FSC, con mucho cuidado en los procesos, la mayoría para exportación, muy poca se queda en el mercado local, y de hecho todas las certificaciones de las maderas peruanas empezaron para exportar. ¿Para exportar qué? Pisos y muebles. Maderas durísimas para hacer pisos. Entonces, en verdad decimos, no, pues en verdad está subutilizada, hay que usarla estructuralmente, ¿no? O como cerramiento para hacer edificios en madera. Bueno, y en esa lucha o aventura estamos ahora. En el 2019 concursamos para la curaduría del pabellón peruano en la Bienal de Venecia. Ese es el espacio que tiene Perú en la Bienal, y propusimos una muestra que se llamaba Amazon Countdown Manifesto, o sea, como un manifiesto de la cuenta regresiva de la Amazonía en el contexto de los grandes incendios forestales que hubo. Los más notorios fueron en Brasil, pero Perú también, y también los tiene, y es en el contexto de quema de bosque para pasar a arrasar y tener suelo agrícola o ganadero, ¿no? Que ese es el modo de limpiarlo, digamos. Entonces nuestra propuesta era hacer 2 lados del pabellón, creo que después hay una más. El primer lado por donde se entraba era el funeral de la Amazonía, con unas pequeñas urnas con madera, hechas de madera, indicando qué madera era, y dentro de las cenizas de esa misma madera sacadas del bosque en el que se había quemado, ¿no? Y haciendo un recorrido con la BBF, que teníamos un convenio para esta propuesta. Entonces era primero el shock de eso, al fondo había un reloj con cuenta regresiva de cuánto teníamos de tiempo en el planeta, y luego la otra parte era ya como el mensaje optimista de cómo desde la arquitectura o el mundo de la construcción podíamos apostar, ¿no? Asumir esa responsabilidad, apostar por construir con madera para preservar y para cuidar nuestros bosques, ¿no? Bueno, no ganamos, no lo pudimos hacer lamentablemente, pero nos parece que hubiera quedado muy interesante. Y en esa línea de proyectos en madera o de tratar de promover el uso de madera en el Perú, les vamos a contar un proyecto de un concurso auspiciado por el Ministerio de Vivienda para hacer vivienda social. Hace estos concursos todos los años. En el 2021 participamos también porque queríamos hacer una especie de manifiesto, decir que se pueden hacer edificios en altura, en madera, para vivienda social. Este es el contexto del barrio donde propusieron, digamos, el concurso ponía el lote a edificar. Es un barrio al sur de Lima, Villa El Salvador, un distrito bastante poblado, y donde se encuentran gran parte de los talleres de carpintería en Lima, digamos, en la zona productiva de carpintería de Lima. Mayormente con tableros de pino provenientes de industria chilena, y mayormente para carpintería de muebles, ¿no? Entonces queríamos, tomar como la capacidad del poblador local de sus saberes de carpintería. Por otro lado, digamos, la capacidad innata del peruano de construir. Vieron esas primeras fotos de Lima extendiéndose. Todo peruano es autoconstructor, y el Perú se construye así, con autoconstrucción, esas ciudades informales autoconstruidas, pero generalmente es una construcción digamos, primero provisional, con materiales diversos, y luego se pasa como al ideal de la vivienda en materiales más normalmente ladrillo y cemento, ¿no? Entonces, pero ese potencial está. Queremos llevarlo más allá, capacitando en construcción con un material local, digamos de Perú, no tan local para la costa, pero producido en nuestra Amazonía para construir con madera. Vamos más allá. Ese es el distrito. Dentro de eso está la zona del lote. Se propone, dale una más, en este pequeño lote un conjunto de viviendas, pero nosotros vimos qué pasaba en el entorno, digamos, inmediato, dale una más,
Fíjense la densidad, a ver, densidad de ocupación de suelo, porque no es una densidad alta habitacional, porque son casas bajas, y la aridez. Entonces este proyecto trabaja con esa cosa. Claro, hay poca área libre, y el área libre que hay normalmente no es verde porque estamos en un entorno desértico, es una costa totalmente desértica, con muy poca agua, ¿no? Los ríos de la costa del Perú son estacionales, solo tienen agua algunos pocos meses, 3, digamos, que son los meses de temporada de lluvia en la sierra. Entonces, si vieron la foto anterior, acá había una zona muy seca. Antes llegaban aguas residuales que tenían una planta de tratamiento acá, unas lagunas de oxidación que luego fueron retiradas, y nuestra propuesta incluía no solo pensar en el lote, sino pensar en un conjunto más grande, retomando y recomponiendo ese ciclo del agua con un sistema de pantanos artificiales para tener agua como recurso, ¿no? Entonces tenemos el suelo, el terreno que nos dieron, el agua que estamos recuperando después de un tratamiento que proponíamos en esa zona de pantanos artificiales, las conexiones urbanas, ¿no? Para tener, ya que digamos, el planteamiento era vivienda, cuáles eran los usos complementarios, educación, otro tipo de servicios, y cómo conectarlos en el conjunto. Proponíamos pasar además por estos parques que creemos que se pueden hacer a partir del agua disponible, y las conexiones al resto de la ciudad con los puntos de estaciones de transporte público, ¿no? Con el objetivo de buscar un barrio digamos, vital y que genere bienestar. Entonces el lote nuestro era solo ese chiquitito, que es este polígono aquí es raro. Súper importante acotar que lo que no queremos hacer nunca son lotizaciones de vivienda. Lo que queremos construir son siempre pedazos de ciudad, ¿no? Que tienen todas las funciones, que tienen comercio, que tienen todo lo que se requiere para poder vivir en el lugar, ¿no? Claro, de hecho el proyecto, si bien pedían solo vivienda, nosotros propusimos un primer piso, un zócalo más activo, con otros usos, pero digamos que complementado con el resto de usos de la ciudad, como eran los usos deportivos y otros servicios. Entonces, bueno, ya dentro del lote, pensar en una ubicación que funcione para la geometría del terreno, pero también para la geometría solar, buscando fachadas norte y sur para tener la mejor orientación de las unidades de vivienda, que son pequeñas. Como además estos bloques, que son edificios altos, entre 8 y 10 pisos, podrían no generar tanta sombra, producir espacios, digamos, diferentes tipos de plazas. Aquí hay que darle, ¿no? Plazas que pudieran tener algún control, si bien no cerrarse a la ciudad, algún control y tener como un nivel de privacidad con respecto a las avenidas, o conexión con respecto a la unión de esta calle, que es más tranquila que esta, con el parque que proponíamos, y diferentes grados de público-privado, ¿no? Después una más. Luego el agua que venía desde nuestras lagunas, de nuestros pantanos artificiales, la hacíamos recorrer también por nuestro lote. Creo que acá no se ve muy bien. Bueno, entonces esa agua generaba las posibilidades de riego de todo el área que estamos dejando libre. Proponíamos edificios de 10 pisos para concentrar las huellas de ocupación, poder manejar, digamos, más densidad en altura y liberar espacio que podía ser de múltiples usos, y con áreas verdes ornamentales, recreativas y también productivas. Para poder tener estas áreas verdes que funcionen bien, necesitábamos suelo libre. Entonces todo el requerimiento de estacionamiento lo dejábamos debajo de la huella misma de los edificios, no ocupábamos más, por eso salen unos sótanos un poquito extraños, pero con el esfuerzo, digamos, de dejar todo lo demás como un suelo natural y permeable, que nos permitiera sembrar árboles, regar y manejar como un ciclo natural del suelo. Bueno, y esta es la propuesta como una imagen realmente cambiante, porque las fachadas iban a depender de cómo cada familia iba a hacer crecer su vivienda, porque este potencial de autoconstrucción lo estábamos utilizando, proponiendo edificios con crecimiento a futuro, ¿no? Se entregaba una unidad mínima, dale una más por favor, que son estos son los bloques típicos, con unidades con un pasillo central, unidades a ambos lados, y una fachada con posibilidad de crecimiento de una cantidad de metros cuadrados sobre unas vigas en volado. Entonces esas vigas son las que se van poblando con ambientes que van creciendo del departamento en función de las necesidades, ¿no? Entonces proponíamos esto, que es bastante disruptivo para Lima. Edificios en madera no es algo que se suelen ver, y menos en altura.
para no ser tan como locos y que no nos voten de frente, que no nos descalifiquen de frente en el concurso, propusimos un par o sea, los extremos de los edificios tenían 2 núcleos de circulación vertical, escaleras y ascensores como área área segura, área de evacuación. En concreto, que es lo que a todo el mundo, al menos en Perú, respiran más tranquilos los ingenieros y todos los expertos en seguridad, pero eran solamente estas piezas como unas especies de grapas a los extremos, y todo el resto, todo el centro de todos los edificios es construcción en madera, estructura en madera y cerramientos de madera. Esas son las unidades básicas, con estas vigas en volado, que son las que luego se van llenando, ahí creo que se puede ver, según lo que se necesite. Se puede hacer un ambiente, un ambiente como terraza, un ambiente cerrado, etc. Esta es la propuesta estructural de las piezas que conforman el edificio, y luego cuáles eran las piezas adicionales para la ampliación en fachada, cuidando siempre igual mantener una buena iluminación y ventilación de cada departamento. Le hicimos una pre-evaluación EDGE para demostrar las posibilidades de ahorro de energía, agua y obviamente energía incorporada a los materiales, al ser el material principal la madera, ¿no? Y bueno, esto es lo que lográbamos a nivel como productividad constructiva, cantidad de viviendas, nada más, áreas comunes que estaban en azotea, principalmente en estas piecitas articuladoras como del espacio urbano, y los primeros pisos también con viviendas taller con diferentes posibilidades de uso, ¿no? Y la azotea tenía, sobre los techos tenemos, bueno, ya digamos, aspectos como de eficiencia ecológica para producción de energía eléctrica con paneles fotovoltaicos, para aprovechar el calor con paneles solares térmicos para el agua caliente, y con extractores eólicos que nos ayudan a la ventilación, porque si se fijaron los departamentos no dan de fachada a fachada por un tema de densidad, sino tienen una sola cara. Entonces manejábamos una extracción eólica para asegurar una buena ventilación. Bueno, estos son los datos un poquito de cuánto lográbamos de espacio público para esta comunidad, y que creemos que podría tener una buena calidad. Bueno, con este proyecto vamos a mostrarle unos proyectitos construidos rápidamente, pero es un proyecto ciertamente que nace con un cierto grado de utopía y de manifiesto. Lo quisimos poner en un concurso nacional. Bueno, ganamos la Bienal de Arquitectura con este proyecto, la Bienal de Proyectos. El tema aquí pasa por incorporar los procesos sociales de construcción de vivienda social. El Estado peruano no tiene política de vivienda social. Lo que tiene son unos créditos que subvencionan a los constructores, pero es parte importante eso, pero no hay una política, porque la política social, de vivienda social, arranca con el suelo. Cuando el suelo se pone a valor de mercado, los especuladores de suelo lo que hacen, compran suelo barato, le ponen un poco de servicios y lo revenden. Entonces, eso no genera las posibilidades de una vivienda social de gente que no tiene acceso al financiamiento privado. Entonces, y por el otro lado, esta capacidad de crecer, ¿no? Como Aravena hizo estas casitas de medio techo y la gente los completa, nosotros nos pusimos el reto: ¿qué pasa con una unidad de habitación que sea capaz de crecer? Entonces, hay unas unidades pequeñas al interior, pero le dejamos unas vigas en ménsula para que la gente pueda colonizar los dos ejes posteriores, laterales del edificio. Por supuesto, para dar la fachada que tenga que dar, ¿no? Pero nos parece un tema interesante porque, claro, a diferencia de en Europa, que alguien compra un departamentito de 40 metros y bueno, y después lo vende y se muda, etc., en el Perú la gente construye un piso y después el otro para los hijos y el otro no, entonces hay una permanencia de esa habitación. Pero si no crece, entonces no puede ser. Entonces, en fin, estamos ahora trabajando con un gobierno regional que está poniendo el suelo, con unas organizaciones, y vamos a ver si esta utopía se puede convertir en un proyecto más o menos real. ¿Eso qué nos toca? Ya, a ver, ahora vamos a pasar a una vivienda de mercado, que fue un concurso que ganamos, que hizo una inmobiliaria en el centro de Lima, en Miraflores, sobre una avenida Arequipa. No sé si que conozcan
Lima es una avenida importante, Miraflores es un buen barrio y tiene unas zonas más con más cantidad de jardines, que es donde vivimos nosotros. Y otra vez, fíjense que a pesar de... Esta es una foto de la ciudad formal, edificio grande, con normas, pero la foto aérea se parece bastante a la ciudad informal. También es árida, pocas áreas verdes, etc., porque vivimos en un desierto. Siguiente. Entonces, este edificio, que es este que se ve por aquí, ¿ya? Es un edificio bastante particular porque Lima también tiene un urbanismo de medianera, ¿no? Los edificios están pegados uno al lado del otro, raramente hay torres, etc. Entonces, bueno, son las condiciones normales de ello. Eso toca notarlo aquí. Sí. Bueno, entonces, en este proyecto en particular, bueno, pedían mucha densidad, o sea, muchas unidades de vivienda para el edificio, la altura límite normativa es de 12 pisos, y nos planteamos cómo hacer, o sea, entender el lugar, entender las condiciones, qué pasa al frente, qué pasa al otro lado de la calle, qué orientación tenemos, cómo hacemos las mejores unidades de vivienda, ¿no? Y cómo generamos las posibilidades de eso, ¿no? Y lo que concluimos fue que como las cajas vacías de Oteiza, había que hacer eso, una caja protectora con un vacío central, ¿no? Es decir, concentrar todo el área libre del proyecto, en lugar de atomizarla en diferentes patiecitos como para iluminar, ventilar, concentrarla en el centro, de modo que tuviéramos un gran patio central, un gran jardín central, que además por la orientación del lote nos permitía hacerlo con una buena orientación con respecto al sol, para tener todo el recorrido solar desde la mañana, y por lo tanto generar hacia el interior de esta U mayor longitud de fachada de cada departamento, ¿no? Entonces mayor iluminación, mayor posibilidad de ventilación de los departamentos también. Claro, como que metimos un parque adentro del corazón, ¿no? Como un corazón de manzana. Lo que hicimos fue esto, y bordear los departamentos que todos dan al parque. Y claro, nos quedaba esta U con este espacio central, ¿no? Pero una U, ustedes saben, igual que nosotros, en un país sísmico es un desastre como funcionamiento estructural. Entonces, lo que propusimos también desde el concurso fue que el edificio fuera una caja, que se comportara como una caja cerrada, y por lo tanto la U se cierra con una gran viga, literalmente gran viga arriba y una gran viga abajo, ¿no? Y que abajo nos hacen el lobby de ingreso y un techo verde sobre el que extiende, digamos, este jardín central, y arriba es la piscina de las áreas comunes del edificio. El otro punto sumamente importante para nosotros son los zócalos urbanos y los remates. Normalmente el Star System internacional hace unos lindos skyline, pero los zócalos no les importa nada. Y la vida urbana, la vida ciudadana se produce entre los 3 y los 6 metros de altura. Entonces, si los arquitectos, los urbanistas, cuidamos ese zócalo, y lo cuidamos no solo estéticamente como arquitectura, sino produciendo diversidad de usos. Nosotros estamos convencidos de un urbanismo de pequeña escala, de pequeñas intervenciones, donde, hola, ahí está Zaida, entonces donde este zócalo urbano lo podemos abrir a la ciudad. Normalmente este tipo de edificios ponen rejas, etc. Nosotros hacemos un gran esfuerzo en estas cosas que parecen menores, pero que conseguirlas es un esfuerzo mayor. Y, por ejemplo, en esta zona, que además tiene distintas cosas, resulta que en la municipalidad no nos dejaban poner un comercio abajo, porque era una zona residencial. Entonces yo le dije al arquitecto de la municipalidad que por el único motivo que no vive en la ciudad no es porque hay vivienda, sino porque hay café, porque hay teatro, porque hay escuela, porque hay servicio, porque hay comercio, etc. O sea, eso es la ciudad, eso es lo que congrega, son las diversas actividades. Entonces trabajamos mucho desde la arquitectura en incidir en escalas de urbanismo. Bueno, y en este proyecto lo lindo fue que los clientes, esta inmobiliaria se compró también todo el rollo, y de hecho nos ayudó a defender el proyecto en el municipio contra esa señora arquitecta, y lograr que nos aprueben el local comercial con su firma en contra, pero lo aprobaron porque el cliente puso abogado incluso para defender el proyecto y que fuera así. Y como dice René, claro, de repente no se ve como un gran logro, pero sí lo es para nosotros porque, digamos, defendimos este zócalo activo, vital, humano,
de no ser un espacio enrejado, porque en Lima normalmente los retiros municipales simplemente son retiros de área libre, no se pueden construir, pero sí se pueden cercar, entonces se anulan a la ciudad. También lo defendimos de no ser puerta de estacionamiento, o sea, puerta de entrada de carros, que eso es otra cosa normal, digamos, de los edificios en altura, porque hay que meter una cantidad de estacionamientos, y tratamos de que sea como más integrado, ¿no? Digamos, el espacio de esta comunidad vertical que, digamos, se congrega en ese jardín central, que estuviera muy vinculado al exterior en la medida de lo posible. Claro, bueno, y este edificio es básicamente concreto y palitos de madera. De la madera ya hablamos antes, certificada, etcétera, etcétera. Bueno, es una planta en U, típica. Aquí está el comercio, ese que defendimos. Aquí está el ingreso, acá es la entrada de carros. Y entonces tiene un hall por aquí, que ahora lo vamos a mostrar en fotografías, un parque y la vivienda en torno al parque. En diferentes alturas lo hemos pinchado de distintos lados para que haya circulación de aire cruzada, que es todo lo que necesitamos en Lima, porque en Lima vivimos entre los 14 grados y los 26, entonces a veces se hacen edificios todos de vidrio que los 22 grados de afuera promedio se convierten en 60 al interior, después hay que meterle aire acondicionado para volver a los 22, ¿no? Entonces es un despropósito, pero que la LEED lo premia, porque el aire acondicionado, si está certificado con cosas, entonces nosotros tratamos de consumir menos energía desde la propuesta arquitectónica. Estos son pisos intermedios, ¿ya? Que están aquí. Arriba del hall de ingreso hemos encontrado un gran jardín, entonces todo este espacio se convierte en un área verde, como el 40% del lote. Bueno, y ahí con la carta solar lo que se ve es que lo que tenemos la mayor cantidad de fachadas de los departamentos al norte y al sur, y con la mayor cantidad de horas de recorrido solar y con una buena iluminación natural. Esta es la planta de la azotea, donde está esta piscina, que es el resultante, digamos, de una lógica estructural de eficiencia en el uso del material y de la estructura del edificio y de cerrar la caja. Y bueno, y que casi como consecuencia lógica fue la piscina, ¿no? Porque era este contenedor, que abajo fue contenedor de la tierra para sembrar los jardines sobre el techo del ingreso, y acá es el contenedor de agua para, digamos, la recreación de los Claro, por ejemplo, vecinos. son pequeñas batallas que uno da todos los días, pero hay que darlas. Entonces, por ejemplo, uno de los temas de sostenibilidad es usar la menor cantidad de material posible. Entonces, en un país sísmico, muy sísmico, como el de ustedes, generar estructuras que tienen un gran comportamiento estructural sin tener que hacer grandes masas de concreto es un tema que nos importa mucho y lo vamos a ver en un proyecto más adelante. De hecho, este edificio no tiene ninguna junta sísmica, por lo tanto reduce cantidad de ejes estructurales y de cimentación también, ¿no? por formar una sola pieza. Bueno, esa es una foto del... También el clima ayuda a que el hall de ingreso está abierto al jardín, no hay puertas, no hay nada, porque es rico que pase el aire. Bueno, estas son fotos de este nivel de ingreso que igual que toda la topografía, a pesar de que Lima parece plana, de una cuadra a otra hay 1,5 metros de diferencia, entonces el edificio se aviene a estas condiciones, ¿no? Esta es una vista de arriba, esta es una vista de abajo, y bueno, una vista de ahí, y la piscina que está arriba, que parece toda una locura, parece que esa viga, esa piscina fue un capricho arquitectónico para hacer un edificio súper chic, y en el fondo es una solución estructural y era el mejor lugar donde poner la piscina. Y además tiene una vista fantástica al mar y todas las cosas. Al mar cuando no está nublado. Bueno, y si no, las nubes, que son bonitas. Claro. Bueno, acá pasamos Holiday, ¿no? Ya, vamos. Bueno, ese es un tema también, como que el planteamiento desde el inicio va como con una lógica muy constructiva, muy de eficiencia del uso del material. Este es un proyecto que está también cerquita del que acabamos de mostrarles. De hecho se ve ahí atrás. A ver, avanza una Los vez. dos están en el libro que han escrito Zaida y José María. Este es el que vamos a mostrarles, y el que acabamos de ver está ahí, un poquito más atrás. En Miraflores. En Miraflores, sí. Entonces nos interesa siempre pensar el edificio desde su condición urbana que trasciende al lote, ¿no?
Seguimos, sí. Esta, por ejemplo, Lima está atravesada por lo que llamamos el Zanjón, que es una interesantísima estructura vial por debajo del nivel de la ciudad, ¿ya? Que se hizo en los años 60, fue muy estudiado con ingeniería vial, etc. Ahora lo que queremos es techarlo y generar un gran parque ahí, ¿ya? Esa es nuestra siguiente utopía. Este proyecto es un hotel, funciona como hotel, que tiene una particularidad muy importante. Esta casa de la esquina, los dueños, gracias a Dios, nunca la pudieron comprar. Y por lo tanto, hace una esquina, la siguiente, por favor. No, así está. Eso, ahí está. Hace una esquina, o sea, para adentro, con vacío, lo cual no es habitual en la ciudad. Alguien que tiene una esquina construye un edificio ahí. Entonces, como tiene esta casita chiquitita, los dueños no podían comprarlo, y dijimos, mira, te vamos a hacer un buen proyecto y no se la compra, ¿verdad? Y entonces esto genera dos fachadas medianeras que iban a ser para siempre, porque aunque alguien haga algo ahí, podrá hacer 2 pisos, 3, no va a poder conseguir toda la altura. Entonces, el siguiente punto, el proyecto tiene unas condiciones, bueno, creo que en la siguiente lo podemos explicar mejor, tiene unas condiciones muy complejas. No tiene esta esquina, esto es una normativa hacia una avenida, esta es una normativa hacia una calle que da diferentes de alturas, y atrás hay una casa patrimonial. O sea, más difícil, casi imposible. Y además, con esto tiene 14 metros de ancho, un poco más. Entonces, uno de los temas fundamentales era cómo resolver el proyecto, el interior del hotel, con la menor cantidad de estructuras. Otra vez, insistimos con las estructuras porque es vital que los arquitectos sepamos estructuras y pensemos las estructuras. Después que los ingenieros que son muy perezosos, que las calculen, ¿verdad? Pero lo que tenemos que pensar la estructuración de esto. Entonces, ¿qué hicimos? Nos ocurrió hacer un edificio con una exoestructura, un exoesqueleto, que tomara toda la condición sísmica, y ya vienen las diagonales, y vaciar casi lo más posible unas estructuras interiores que solo toman carga y no toman el sismo, ¿no? A partir de eso nació esta condición. Entonces queda como una especie de... Es un edificio de un solo material, que a veces es placa, a veces es muro opaco y a veces es una filigrana, que es esta malla de concreto que funciona, como dice René, como un exoesqueleto, y es finalmente la estructura principal del edificio, que deja muy poca estructura al interior y un área útil mayor al interior también. Bueno, el otro punto, claro, junto con la estructura, era que como estas fachadas iban a ser de concreto, que todo el edificio tuviera la misma materialidad para que sea una sola unidad y no pedacitos, ¿no? Que además tiene menor necesidad de mantenimiento, que además no genera una fachada que está retraída y por lo tanto, bueno, tiene un porcentaje de opacidad y un porcentaje de sombra a partir de la estructura, entonces una fachada también que controla mejor el asoleamiento. Y el siguiente reto de diseño, el zócalos, sí, y el siguiente reto de diseño fue el zócalo, cómo esta malla, cómo esta retícula baja para generar una galería, y ahí es donde las patitas de las diagonales se mueven, ¿no? Y se generan unos ángulos diferentes para permitir, digamos, esta permeabilidad y este espacio previo como galería de entrada al hotel. Claro, esos espacios intermediarios entre el edificio privado y la ciudad son súper importantes. La ciudad con galería, La Habana, ¿no? La ciudad de las columnas, en fin, nos parece que es sumamente clave poder generar estas situaciones que dan más privacidad al interior y a la vez generar esta permeabilidad. Y el último problema que teníamos era esta casa, que es una casa, no es que tenga mucho valor arquitectónico, pero es de un prócer del Perú. Y entonces, además que había que excavar y que no se caiga, y tuvimos que hacer todo un trabajo de sostenimiento, nos importaba mucho que un edificio que tiene una masa tan importante frente a esta pequeña casa, el edificio que por allá atrás hay otro que no tuvo el mismo cuidado, entonces empezamos este nivel que nos produce este zócalo de 6,5 metros de altura, es el nivel del zócalo de la casa. Entonces, sin hacer, por supuesto, es imposible y absurdo hacer ningún
pintoresquismo, que el edificio se parezca al otro, hicimos esas cosas y además retiramos esta fachada para generar una fachada activa y no una medianera sobre esto. Y acá pusimos un jardín bonito, un patio que ahora vamos a ver. Entonces, una de las cosas importantes, porque Nicola nos dijo cuáles son sus procesos de creatividad, estas cosas, bueno, los arquitectos yo creo que tenemos que resolver problemas y tenemos que leerlos bien a las condiciones que afrontan nuestros proyectos. Si uno tiene una buena lectura, un buen diagnóstico de esto, bueno, tendrá las mejores respuestas posibles, se piensan, se ven, se trabajan, se cambian, pero el proyecto entonces se comporta civilizadamente con la ciudad, ¿no? Claro, y entender cuáles son esas batallas que da el proyecto tratando de generar calidades, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve, en el anterior se puede notar también, Lima tiene unas vereditas miserables. Las veredas de Lima son de 1 metro, 1,20 m, son una cosa ridícula, uno no puede... Cemento, sí. Sí, entonces aquí también la idea fue, uno, generar esta galería como también más amable, más integrada con el interior, un espacio un poquito más grande para el peatón, y hacer esta entrada y salida de carros que se usa muy poco, muy eventualmente llegan, dejan pasajeros, ¿no? Esta como bahía de drop-off, que finalmente se convierte en más veredas, ¿no? Y entonces es como, bueno, un poquito de generosidad dentro de lo que se puede lograr, ¿no? De perder metros cuadrados edificados hacia la ciudad, ¿no? Bueno, de hecho, conseguir poner veredas buenas fue todo un trámite municipal, porque no está permitido cambiar las veredas malas por buenas, ¿verdad? Pero bueno, así es la vida, ¿no? Entonces, bueno, unas fotos del interior, un poco de temas que nos interesan mucho, dobles alturas, luz, etcétera, que vamos a ver. Nos interesa esta amabilidad que produce la madera y además cómo lo hemos sostenido, como recuperar una economía amazónica, maderas certificadas, etcétera, ¿no? Esta es la planta, este tiene 17 pisos y este tiene 8. Hicimos un patio central que nos gusta mucho porque lo único que quisimos poner es arena del desierto. Y el edificio es seco, porque estamos en el desierto, y nos decían, bueno, hay que poner cosas locales, ¿no? Estas cosas que están de moda en los hoteles, las marcas internacionales, como ponerle sus toquecitos. Bueno, desierto, si vivimos en el desierto, que sea un desierto. Entonces, la verdad que nos encanta ese patio, a la gente le encanta también. Bueno, esa es la planta de la torre que sube, y esta es la vista aérea en la ciudad. Muy bien. Nos vamos ahora al norte. a Piura. Piura es en el norte del Perú, bastante cercano a Ecuador. Aquí estamos. O sea, Lima está acá, Piura está acá, enseguida está Ecuador. ¿Mira? Las condiciones climáticas son diversas. Esto es un proyecto que son 3 proyectos, pero que es un proyecto. Es decir, son 3 hospitales. Nosotros hacemos mucha obra pública, nos importa mucho hacer obra pública. En general, no sé en México, pero en Perú la obra pública siempre es lo peor, no le importa a nadie, etc. Y entonces hacemos obra pública, hacemos muchos hospitales y acabamos de terminar 3 hospitales pequeños, son centros de salud, en la región de Piura. 2 son en este paisaje, que es la Sierra Baja de Piura, y 1, el final, es en este paisaje. Nosotros en condiciones diferentes, ¿verdad? Adelante. La pregunta que nos hicimos es cómo diseñar y construir hospitales más rápidamente, con una brecha de salud pública tremenda, es una necesidad enorme, más eficientemente y de mejor calidad. Dentro, o sea, bueno, bonito y barato, eso que no se puede hacer, bueno, eso. Dentro de un contexto de cambio climático, gran diversidad geográfica y cultural, como han visto al inicio, y avances tecnológicos y en inserción urbana y social. Y limitaciones normativas. Bueno, sí. Uno de los temas también que nos importa, sobre todo en pueblos pequeñitos, el hospital en muchas ocasiones es la representación del Estado-Nación. Otra vez el tema de la ciudadanía, que está enormemente cuestionada, el tema de la democracia, en fin, vivimos procesos tremendos. Y el hospital termina siendo la institución del Estado más cercana a la gente. Porque después está la comisaría, pero
hospital te mete preso, el hospital trata de curarte, ¿no? Y especialmente los más vulnerables y alejados. Este es un pequeño hospital, no les voy a mostrar los tres en conjunto, voy a mostrar uno solo, pero cuando estábamos haciendo la foto del hospital con Cristóbal Palma, que es un fotógrafo chileno súper bueno, estaba este en funcionamiento y estaba esa pareja de habitantes de este pequeño pueblo. Entonces me acerco, sin decirle que era el arquitecto, y le digo, ¿qué le parece el hospital? Y me dijo que le parecía que era la primera vez que el Perú se acordaba de ellos. O sea, me mató la respuesta, porque yo decía, bueno, no sé, está lindo, funciona, no funciona, me atienden bien. Fíjense la importancia que tiene hacer obras de ciertos niveles de calidad en lugares que están desacostumbrados a que el Estado los atienda con calidad. Bueno, estos tres hospitales, uno es este, que es el Limón de Porcuya, es un pueblito que vamos a ver rápidamente. El otro es este de aquí, con unas topografías tremendas, muy difíciles de habitar, y el último que les voy a mostrar un poquito más es este que está en la zona del desierto de Piura. ¿Ya? Nos interesa la flexibilidad, sostenibilidad, durabilidad, funcionalidad, economía, rapidez de ejecución, bioseguridad, escalaridad, inserción urbana y paisajista. Teníamos 4 meses para hacer este proyecto, los tres. Entonces teníamos que inventarnos un sistema, una especie de Lego, que nos funcionara con los tres. Esta es una foto que nos gusta mucho porque este es el pueblito, esta es la escala del pueblo, entonces nos inventamos unos techitos que puedan imbricarse bien en el lugar. El sistema, hicimos una grilla estructural que sostiene a todo el edificio, con unas principales acá y unas subsidiarias en este lado que nos ayudan a bajar el agua. Entonces lo primero es un sistema de grilla hospitalaria que permite que un hospital, que es una máquina funcional, lo haga correctamente. Luego hicimos un sistema de fachadas. Los hospitales es muy difícil armar una fachada como muy con las ventanas en el lugar que le tocaría arquitectónicamente, porque tienen muchos requerimientos diversos. Entonces dijimos, ok, estos vanos, algunos cuando les toca tienen una fachada ventilada aquí, otros cuando tienen una ventana buena y con una cobertura microperforada para protegerse del sol, y la composición es la que da el requerimiento funcional. Entonces, estos tres planos así. Entonces, este sistema nos permitió diseñar los tres hospitales, con distinto tamaño, diferente lugar, etc. Entonces hay panel opaco, panel de ventana vidriada, y según la orientación, con su protección solar o sin protección solar, según los requerimientos también, ¿no? Entonces termina de funcionar todo. Y estos techitos, nos permiten manejar el agua, nos permiten cubrir las máquinas y nos permiten en algunos casos usarlos como teatinas y meter la luz al interior. Los edificios son básicamente bioclimáticos, excepto en lugares como quirófanos y cosas que tienen que estar el aire cuidado, ¿no? La siguiente. Entonces, este es el paisaje donde hacemos las dos primeras intervenciones. Este es la pequeña intervención, este es el pueblo, o sea, va bajando así, hasta llegar a este pueblito, perdido en la nada, son muchas horas para llegar, etc. Y además hay un barranco de más o menos 300 metros de profundidad. Hubo que hacer mucho trabajo con el suelo, etc. Adelante. Entonces, lo que nos importa ahora mostrarles es esta relación urbana del proyecto con el pequeño pueblo. ¿Ah? Así, esta es la gente, así vive, y esta es por supuesto, el proyecto más moderno y más contemporáneo que hay, pero que se aviene, yo diría cariñosamente, con las condiciones del pueblo. No se puede todavía, mimetizar en términos de materiales, porque la normativa no permite construir, el hospital con muros de tierra o con muros de otros materiales, tampoco de madera. Entonces los materiales son más convencionales, sino se viene en términos más como formales y de escala, ¿no? Este es el otro pueblo. Aquí está la iglesia, que es el segundo edificio. Este es mucho más grande,
primero eran 1500 metros, estos son 7000 metros, y con una inclinación así de la calle, ¿verdad? Donde bajan huaicos y agua, ¿verdad? Entonces, este proyecto, ahora vamos a darle un corte para que vean la cosa, es las mismas condiciones, etcétera. Entonces está este edificio, y la plaza, que son los tres. Esta es la pendiente de la calle, entonces solamente conseguir los ingresos a cada nivel fue complejísimo. Seguimos. Queremos mostrarles eso, cómo estos proyectos se van metiendo en estos paisajes, y primero con esta foto, que al final esto son los palitos, los techitos, etcétera. Entonces hay una condición, por supuesto, más profesional en la arquitectura, pero que recoge estas condiciones del lugar. El último proyecto, lo voy a mostrar un poquito más, es en la ciudad de Piura, en un barrio también, con problemas de inundación, etcétera. Y uno de los puntos más importantes es que este terreno era un terreno propiedad del Ministerio de Salud, pero la gente lo usaba como una plaza, como un parque. Entonces, claro, cuando hubo una desapropiación de esto, y otra de las pequeñas batallas, el Ministerio dice que el límite del terreno se debe proteger con rejas, etc. Conseguimos hacer unos bordes, un paisajismo, y devolverle pedacitos al uso del poblador, ¿no? Este es el lugar, la misma tipología. Esto tiene 2 pisos, también tiene 8000 metros cuadrados. El mismo concepto general. Adelante. Bueno, esta es una planta hospitalaria, no se las voy a explicar mucho, pero lo que hacemos es que en lugares determinados entra luz y sale el aire caliente, ¿no? En términos bioclimáticos nos permite funcionar bien ahí. Estos techitos se convierten en estas piezas, que son chimeneas para sacar el aire caliente y con ingreso de luz. Nos importa mucho que, bueno, estas son fotos del pueblo, del lugar, y esta reja que tratamos de que desaparezca, pero que no es obligatoria, preferiríamos no tenerla, pero bueno, hay que tenerla, entonces la hacemos ahí. Y estas son las condiciones del hospital público, que sinceramente no es lo habitual. La mayoría de la gente va al hospital público, son horribles, se portan mal con la gente, etc. Entonces, esta entrada en luz natural, que además nos ahorra un montón de energía y de cosas, en el fondo genera unos espacios bastante interesantes, que podrían ser, no sé, los ingleses, por esto lo hicimos con ANU de contraparte, como supervisores, decían, bueno, podría ser una galería de arte. Bueno, sí, nos gusta que un hospital público tenga eso. Adelante. Bueno, estos son las rejas, teníamos que ponerlas aquí, en esas vereditas de las que Jesús le habló, y hemos conseguido hacer estos retiros, estas cosas, con un paisajismo muy sencillo, pero que lo puede usar la gente. Y ahí nos gusta porque ahí los chicos juegan fútbol y están, en fin. Entonces, no ha sido agresivo a la vida del barrio. Listo, ahora toca. Aquí regresamos a Lima. Vamos a ver si nos queda un poquito de tiempo. Sí, creo que nos queda un poquito de tiempo. 10 minutos ya, este es el último proyecto. Esto es al sur de Lima también, muy pegadito al mar. El entorno, esto que se ve verde acá, son unos humedales, es un área protegida, y la casa queda en un barrio aquí asentado sobre arena, digamos, y esto es un suelo pantanoso. El suelo de la casa es arena de playa, con poca capacidad portante, una casita como ligera de 2 pisos, igual manteniendo la mayor cantidad de aire libre. Hemos querido terminar con una casa, nosotros hacemos pocas casas, pero las casas para nosotros son una especie de laboratorio donde tratamos de explorar un montón de ideas que nos permiten, por ejemplo, esta casa es anterior al hospital que vamos a ver, pero estas condiciones de penetrar con la luz, etc. Las casas nos permiten esas cosas, ¿no? Dale. Bueno, aquí
lo que decía René ahorita sobre estas lucernarios o teatinas o estas exploraciones de luz, lo venimos manejando en muchos proyectos. Como dice René, en las casas es el espacio como de laboratorio de diseño. En esta casa el corte pasa por una galería, que es el ingreso de la casa, y la escalera está debajo de una gran teatina que maneja el aire y la luz de la casa principalmente. Y luego hay otras repartidas por los techos de los dormitorios también. Entonces se llega a la casa así como de un modo no directo, es un recorrido indirecto para llegar a después de pasar, digamos, el portón de ingreso, hay un recorrido indirecto y la casa se va mostrando de a poquito, ¿no? A partir del paseo. El tema del recorrido, llegar lentamente. Me parece mucho más sensual que abrir la puerta y acá estamos, ¿no? Entonces hay un ir aquerenciándose con la casa se llega, es unos muros, si pone el anterior, ahí hay una rajita que se espía un poquito, ¿no? Entre plantas, etcétera, y luego el ingreso al volumen de la casa está allá atrás. Sin embargo, es bien importante, y no lo habrán visto más o menos en lo que hacemos, que no nos interesa tanto el lleno como los vacíos. Conseguir vacíos interiores, vacíos urbanos, vacíos en jardín. Y la casa es una especie de yin yang. O sea, el jardín es tan parte de lo construido como de la casa y de las experiencias vivenciales como el edificio en sí mismo, ¿no? Bueno, y aquí este es el hall de ingreso de la casa. Esto es espiando desde arriba a ver quién llega, las puertas abiertas, y que el piso del interior salga. Es como ponerle la alfombrita de bienvenida, ¿no? En la foto anterior se ve cuando te da la vuelta a la esquina. Este es el piso de dentro de la casa que sale como para recibir a quien llega. Luego entramos. Aquí, por ejemplo, hay unos temas de materialidades que son... Nosotros tratamos de usar la materialidad de los lugares más cercanos que se pueda. A veces no se puede, pero esa energía del transporte, etcétera. Y estos son unos pisos que Susel diseña y que los mandamos a fabricar en una fábrica de baldosas de estas antiguas y, en fin. Que estas losetas de cemento están muy metidas en la memoria colectiva limeña, las casonas limeñas, los ranchos chorrillanos, que es el distrito donde está esta casa, son con estos pisos, y es una fábrica muy antigua que lo sigue haciendo hasta hoy y se siguen haciendo de manera manual, se hacen uno por uno con moldes y se hacen, digamos, en el mismo distrito. Sí. Entonces usamos usamos bloquetas de cemento porque el suelo es muy salitroso, es un material que se comporta muy bien en ese tipo de suelo, con una buena durabilidad en el tiempo. Y bueno, es de estructura igual de concreto, y estas placas de concreto, que son el eje estructural principal, van haciendo un gesto como medio cinético, porque podrían haber estado todas alineadas y sin embargo se van moviendo como un abanico porque van abriendo las visuales a quien recorre la galería, ¿no? Entonces van girando desde, o sea, acá están totalmente perpendiculares y acá están más inclinadas y se van abriendo así con esta arista como eje al borde de la losa, ¿no? Aquí cuando ya se ha avanzado más en la galería se puede ver. Entonces, cuando uno, la sala, ¿no? Esta es una casa muy sencilla, es un hall de ingreso con doble altura, escalera, etcétera, y que luego tienen peine los ambientes. Entonces, cuando uno ingresa a la casa no ve el hall, no ve la sala de estar. A medida que uno avanza, estas cosas se van abriendo y hacen una cosa como casi fotográfica o cinemática que permite mostrar el ambiente. Bueno, este es el ambiente principal, que tiene a este lado unas salas, una mesa y la cocina. A nosotros nos gusta hacer cocinas con sillones, ¿verdad? Porque nos parece que el espacio de comer en el Perú y en México son fundamentales. Toda nuestra cultura, ciertamente más o menos barroca, tiene que ver con la comida, ¿no? Entonces no podemos los arquitectos dejar de hacer eso, y tiene que ver con lo que decía Pipola sobre el gusto por la buena vida. Entonces la cocina está integrada al resto del área social de la casa y todo muy integrado al jardín. Claro, ahí corremos las mamparas y se comporta esto como una gran galería que se integra al jardín, aprovechando el clima tan benigno de Lima. Bueno, aquí están las luces metidas por dentro, unas teatinas que también hacen el mismo efecto. Se abren esto, en verano se abren y el aire corre, en invierno cierran y la casa está caliente. Son unas ventanas estacionales, se dejan abiertas hasta el verano y luego se cierran en los meses de invierno y claro, entra luz natural
luz rebotada además, porque la luz limeña es esta luz plana debajo de la neblina permanente, entonces la luz reflejada en los planos de estas teatinas es una luz más bonita que directa. Sí. ¿No? ¿Puedes poner lo anterior? Como habrán visto a lo largo de estos proyectos y charlas, la arquitectura peruana es muraria. O sea, desde levantar el barro, levantar la piedra con los materiales que hay. Y entonces, siguiendo esta tradición cultural, la contraponemos con elementos de mucha ligereza, ¿no? La madera como velo, las pequeñas estructuras metálicas que nos permiten, son estructurales de todas maneras, el eje central estructural son estas piezas metálicas, y la entrada de la luz, ¿no? Entonces ahí corre un aire riquísimo. Yo creo que la parte de confort, que uno se sienta a gusto, que uno no se muera de calor. Por ejemplo, ahora venimos del Museo Tamayo, fantástico, que está cerrado, nos metimos adentro y entramos a la tienda por un pasillo con vidrio que era un horno microondas terrible. Entonces el proyecto es fantástico, pero eso es invivible. Por suerte no pasa 30 segundos ahí, ¿no? Pero son cosas que los arquitectos no miraban, no del pasado. El tema de las luces, ¿no? Bueno, y la casa tiene una base de ladrillos, un segundo piso más ligero en madera, ¿verdad? y en acero, y estos son los dormitorios cuyas ventanas dan todas a la misma dirección, pues tienen las mejores vistas y el mejor asoleamiento. Entonces la forma esa de la casa, que parece, bueno, estos arquitectos se pusieron divertidos ahí, lo cual es cierto, pero tiene la razón de apuntar bien donde tienen que ir las ventanas. Bueno, esta foto la ponemos porque resume un poco, igual que nuestras comidas, están hechas de muchas cosas. Ayer almorcé unos chiles en nogada maravillosos que están compuestos de los chiles, del relleno, de la crema, bueno, fantástico. Bueno, esa es nuestra cultura. Entonces nosotros, frente a ciertos niveles de trabajar, nos encanta una arquitectura monomatérica también, pero creemos que mezclar ingredientes y cosas, el acero, el concreto, la madera, son cosas que nos da gusto hacer. Bueno, aquí está la luz, la madera de la que hablamos, siguiendo el recorrido. Estos son balcones un poco, también es la cultura limeña, del balcón limeño, etcétera, por supuesto realizados, reinventados, etcétera, ¿no? Bueno, y con esto terminamos. Parafraseando a Vittorio Gregotti, decimos que los arquitectos somos más hijos de Caín que de Abel. Todos nuestros actos comienzan con alguna destrucción y lo único que nos redime es la aspiración a la belleza. La siguiente. Y a este planeta, no tenemos otro, hay que cuidarlo. Muchas gracias. Sí, preguntas, comentarios de alguien. A ver, yo Venga, quisiera, antes que nada, darles muchísimo las gracias. La presentación es espléndida y sobre todo felicitarlos porque el trabajo es deslumbrante, de verdad. Yo no lo conocía de nada, lo reconozco y me parece formidable. Se podrían decir muchísimas cosas, pero solo quiero apuntar una para no extenderme, que es que me llamó mucho la atención, muy positivamente, este asunto de la cortesía urbana, es decir, de la conciencia que la arquitectura debe tener hacia la ciudad y procurar que la ciudadanía, los habitantes de la ciudad, la puedan vivir más amablemente. Y la cortesía hacia los propios habitantes o usuarios, digamos, de las edificaciones, sean cuales sean. Entonces, esta noción, por ejemplo, de la reserva, de la demora en cómo se entra, del vestibular, tanto los edificios frente a la ciudad como la llegada a las casas, es un acto finalmente de cortesía y que preserva
la noción de intimidad de quienes van a vivir el lugar. Entonces, ya sin mencionar todas las otras maravillas, porque es muy bello de verdad el trabajo, eso me llamó poderosamente la atención y creo que es algo que nos haría un bien enorme que los arquitectos procuraran más. Esa conciencia, primero, de que lo que están haciendo se inscribe en un contexto urbano y no es una obra solitaria, sino que tiene que dialogar con el derredor, y que por otro lado quienes la van a vivir pues también son seres humanos que van a hacer ahí una vida. Los felicito de verdad muchísimo. No sé quién más. Ay, gracias. Te lo paso. Pues nuevamente igual muchas gracias por darnos a nosotros la oportunidad de escucharnos aquí en la Facultad de Arquitectura y apuntar un poquito al ámbito que me llamó mucho la atención de cómo manejan esos avances tecnológicos en la materialidad, empezar a construir con madera, que realmente es algo milenario pero que hemos olvidado, creo, pero de una manera muy apuntando a la sustentabilidad y hacerlo de una manera correcta, de una manera formal. Eso me llama mucho la atención y cómo eso repercute en las estructuras, reducir los ejes estructurales al máximo y cómo eso se traduce en una obra pues súper interesante. Quizás en esto preguntar un poquito respecto a esos mismos avances tecnológicos y ver a la arquitectura con esa innovación también. Me llamó mucho la atención el concepto de las hojas de piedra. La verdad nunca había escuchado respecto a ello y no sé si me pudiera platicar un poquito cómo nace y de dónde viene. Muchas gracias por los comentarios. A ver, lo del papel de piedra es algo que yo me enteré un poco por casualidad comprando un libro hace muchos años, eran 15 o 20 años, y el libro era en papel de piedra, y la introducción era la explicación de por qué hacer un libro en papel de piedra, ¿no? Y que era, uno, por no usar árboles, pero digamos que si el bosque está bien manejado no habría problema con usar árboles, por eso mismo es que apoyamos la construcción con madera, ¿no? Pero el proceso de fabricar papel es muy contaminante, o sea, usa muchísima agua y contamina esa agua que usa. El agua residual está muy contaminada por químicos, químicos blanqueadores, sobre todo del papel, ¿no? Entonces, y este proceso de papel de piedra se hace, la materia prima es piedra y un aglomerante, y el proceso no usa casi agua. De hecho, supuestamente se ahorra el 99%, porque imagino que la planta industrial la tienen que limpiar con agua, ¿no? Pero el proceso mismo no consume agua y no usa químicos tampoco, porque no requiere blanquearse, porque ya de por sí es una piedra blanca. Entonces, y eso, digamos, eso estaba ahí. Yo sabía que se podía, pero no pensé que era realizable hasta que Arquine nos dice que desde hace muchos años, por varios temas, imprime en la China. Y yo sabía que era en la China donde se hacía papel de piedra. Entonces, ahí empezó esta aventura de encontrar el proveedor, conseguirlo. Arquine, la verdad es que nos siguió la cuerda con este tema y logró conseguir y que se pueda hacer en este material. Si estuviera Miquel Adriaca, diría, Susel obsesivamente dijo que tiene que ser en piedra, que tiene que ser en piedra, que tiene que ser en piedra. Y bueno, el primer libro en piedra de Latinoamérica. Y no tiene recubrimiento, claro, y la carátula no se pudo hacer, o sea, la tapa es de papel reciclado, porque no se pudo, o sea, la consistencia no tenía la suficiente en papel de piedra, por más que tuviera más gramaje. Entonces se eligió hacer en papel reciclado, pero sin un revestimiento plástico para que permita su reciclabilidad, ¿no? Para que se pueda volver a reciclar. Bueno, nada, y esas son como las... Ya que hablamos del libro que está salido por aquí, este libro, mañana lo vamos a comentar, pero les voy a contar un chisme. Este libro nació en nuestra casa, jugando los dos argentinos erradicados contra la peruana y el español, el catalán, perdón, y nos mataron a goles, ¿no? Y ahí ya dijimos, bueno, entonces ya que no sabemos jugar futbito, hagamos un libro. De ahí nació la idea de hacer este libro que Zaida y José María tuvieron. El súper agradecimiento nuestro a ellos de poder hacerlo, ¿no?
quisiera, ¿puedo un segundito? Sí, no, ya. Siguiendo sobre el tema de la madera, que preguntabas por el papel, pero también como la estamos metiendo en los edificios. Hay otra posibilidad agregada a la madera nuestra, local, y comenté sobre su resistencia, ¿no? Y eso compite también con maderas, digamos, de producción del resto del mundo, maderas más blandas, que ahora se tecnifican y se producen, digamos, con no sé, pues sistemas laminados y procesos que les dan más resistencia, ¿no? Entonces las maderas blandas, cuando se pasan por procesos de laminado, se producen nuevas piezas, tienen más longitud y tienen más resistencia. Resistencia que ya tienen nuestras maderas de modo natural. Entonces, pensando también en este modo ahora de economía circular, de materiales que sigan su ciclo natural para que después puedan regresar al suelo una vez cumplido su ciclo de vida en el edificio, las maderas laminadas, las que se hacen hasta ahora, a menos que ya tengan como las resinas que puedan volver al suelo sin contaminarlo, son pocas. Y se está volviendo, de hecho, a pensar en el uso de madera, pero madera menos tecnificada, o sea, madera maciza, menos procesada. Y para eso nuestras maderas son óptimas, entonces podemos dar el salto de pasar directamente por esta curva de aprendizaje y llegar a usar la madera natural, maciza, con las resistencias que le permiten hacer muchas cosas estructuralmente, y creo que es una gran posibilidad que podríamos explotar a nivel arquitectónico, ¿no? Y bueno, yo para cerrar, y viendo que están muchos de mis alumnos y alumnas aquí, el objetivo de invitar a René y a Susela aquí es que se fueran ustedes muy inspirados, muy enamorados, y además invitarlos a hacer estas pequeñas batallas, que en realidad si todos los arquitectos, urbanistas, paisajistas o profesionistas hiciéramos estas pequeñas batallas, esa suma de pequeñas batallas podrían hacer un gran cambio, ¿no? Entonces, pues yo los felicito por seguir viviendo la vida placenteramente, seguir viajando y seguir haciendo buena arquitectura, y muchísimas gracias por estar aquí.